Me acompañan en este panel ahora Mariano Narodowski. Mariano es ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es docente de la Universidad de Itela, Torcuato de Itela, y además es fundador del PanSofia Project, del cual vamos a hablar mañana. Así que recibimos con un aplauso a Mariano, por favor. Bienvenido, Mariano. Y después nos acompaña también en el panel Daniel Arroyo. Ahora voy a contar toda la reorganización del panel. Daniel es un ex ministro de la Nación de Desarrollo Social y es un ex viceministro de la Nación y ex ministro de la provincia de Buenos Aires de Desarrollo Social. Y es un lujo que nos acompañe también. Daniel, por favor, lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Bueno, me quedé sin la posibilidad de consultar mi reloj porque se quedó sin batería, así que me van a avisar 10 minutos antes de que se tengan que ir. Les recuerdo, este es el tercer panel. Si quieren hacer alguna pregunta, siendo que el panel va a ser un poco más corto, háganla pronto, porque si no, el panel se nos va a ir de las manos. Edgardo Zablowski quedó atrancado en un aeropuerto en Frankfurt, me avisó anoche. Malena Galmarini quedó atrancada en el Congreso en La Plata. ¿Sí? Distintos atascamientos, distintas dificultades, así que muchas gracias, Daniel, por haberte sumado. Un gusto. Y gracias, Mariano. Nos toca participar, te vas a enterar recién ahora, que nos toca participar de una discusión complicada, porque deberíamos intentar hablar un poquitito de cuáles son las barreras para innovar en educación y barreras vinculadas fundamentalmente a la ideología o a la política o a la militancia, ¿no? Tratar de deambular un poco por ese territorio. Vos conoces mucho, Daniel, la provincia de Buenos Aires, mucho, la has caminado, tenés una mirada muy acabada del sistema educativo, ¿sí? Por más que hayas sido ministro o exministro de Desarrollo Social, eso necesariamente te hace dialogar todo el tiempo en tu práctica con la educación, y siendo que acá estamos viendo cómo dialoga la coyuntura con la época, bueno, me parece que vos tenés un diagnóstico de coyuntura del sistema educativo, en especial de la provincia de Buenos Aires, que es muy preciso, muy acabado y que está muy actualizado, porque estás todo el tiempo recorriendo la provincia. ¿Querés contarnos un poquitito de eso? ¿Qué es lo que estás viendo hoy en cuanto al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires? Y desde ahí construimos cuáles son las barreras para cambiarlo, para mejorarlo. Sí, yo partiría de tres ideas. No vengo del mundo pedagógico, vengo del mundo social, o sea que puedo aportar desde ese lado. La primera es que especialmente en la provincia de Buenos Aires los que están más complicados son los jóvenes, los que están más afuera de todo son los jóvenes, no solo por datos, que hay más desocupación, hay deserción escolar, hay más dificultades, cualquier dato que uno tome, pobreza, trabajo informal, cualquier dato le va a dar más complicado a los jóvenes, sino que objetivamente lo que tenemos es muchos jóvenes con falta de horizonte. Ese me parece que es el primer punto clave. Los jóvenes que no estudian y trabajan, los jóvenes que trabajan, los jóvenes que trabajan y estudian, y aún los jóvenes que solo estudian, sienten un horizonte acotado y eso diría que es culpa del conjunto y no de los propios jóvenes. Lo segundo, que es mi mirada optimista, es que yo creo que lo único que tiene legitimidad y lo único universal en Argentina es la escuela. En lo único que creen las familias y en lo único que creen los jóvenes y sus padres es en la escuela, aunque no parezca. El joven que está perdido en la esquina, complicadísimo, afuera de todo, sabe que tiene que agarrarse de la escuela, que ese es su lugar. El padre que va y genera un hecho de violencia contra un docente, en el fondo le está diciendo, decime cómo hago porque no sé cómo trabajar o fortalecer a mi hijo. Lo segundo que me parece es que la escuela es el gran valor que tiene hoy la sociedad y un barrio en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, aunque no parezca con tanta claridad. Y el tercer dato que quedaría para entrar ya específicamente en el sistema educativo, el tercer dato que me parece que es clave, es que hay un desenganche entre escuela y trabajo. No queda claro estrictamente qué cosa está aprendiendo alguien en la escuela que le va a servir para el mundo del trabajo. No está claro cómo, de qué manera, lo que está aprendiendo. No termina, creo que gran parte del esquema de deserción escolar
Mucho tiene que ver con cuestiones sociales, pero mucho con aburrimiento, con jóvenes que salen y se ponen a chatear con 5 personas en 5 continentes distintos, y mucho también con falta de vínculo con el mundo laboral. Dicho esto, ¿qué me parece a mí? Lo primero es que el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires es espectacular, cubre a todos, llega a todos lados, con infinidad de dificultades. Yo he sido presidente de la red de pobreza en América Latina, no vi el sistema educativo y sí la cuestión social en América Latina. Y mi impresión es que no hay otro lugar donde la escuela penetre tanto, pública, privada, con más, con menos. Primero que hay un sistema. Lo único que tiene la provincia de Buenos Aires es un sistema educativo, no tiene otra cosa, porque el sistema de salud se divide en partes y se va desarmando, porque la política social está fragmentada, desde hace mucho tiempo, no me refiero ahora, porque el sistema de seguridad son policías locales, provinciales, una u otra. Lo único que es un sistema de verdad es el sistema educativo. Y eso le permite llegar a todos lados, y ese es el gran valor. Todo chico en la provincia de Buenos Aires tiene una escuela cerca, y tiene alguien que le va a decir, anda a la escuela, y alguien que se va a preocupar y lo va a hacer. Yo le doy un valor inmenso a eso. He sido ministro de Desarrollo Social de un ministerio que no tiene sistema, que uno tiene que organizar cada cosa cada vez. El sistema educativo no es así. Hay una estructura, hay un sistema, hay un mecanismo. Yo a eso le doy un valor grande y arrancaría planteando que ahí hay un gran valor. La segunda cuestión, y es percepción, y lo digo con humildad y con respeto, es que me parece que por distintas razones no hemos logrado empoderar a los docentes y a los directores. No hemos logrado fortalecerlos en el vínculo que sí le da la sociedad. Yo creo que la política, el Estado, la gestión en general, no le da el valor que le da el padre en el barrio, que le da la madre en el barrio o el pibe que está estudiando, con las múltiples discusiones, críticas y opiniones sobre el sistema educativo. Creo que el problema está en que el sistema educativo, que es muy fuerte en la vida cotidiana, no lo ve tan así el sistema político. No me refiero al gobierno actual ni al anterior, creo que es una cuestión central. Y que el sistema político lo tiende a ver como presupuesto y como recurso, si gasta mucho, si es poco, si tal cosa, si tal otra, si el estatuto docente funciona bien o mal, y pocos ven, a mi modo de ver, que es eso lo que está sosteniendo la sociedad. Uno saca las escuelas de la provincia de Buenos Aires y hay una guerra civil, hay conflicto. Lo único que existe y que sostiene el funcionamiento de la vida diaria, sobre todo en el conurbano, pero no solo en el conurbano, porque lo que hay es un proceso de conurbanización de Mar del Plata, de La Plata, de Bahía Blanca. En gran parte de la provincia de Buenos Aires es eso, y yo tomaría ahí como un segundo aspecto, y entiendo que la idea es pimponear. Sí, claro. Lo tercero, o otra cuestión que me plantearía, es que ese sistema educativo que tiene tanto vínculo con la sociedad, que no tiene tanto vínculo con la política, o que la política, o el sistema, o el Estado, o la red de funcionariado no lo ve bien, está hoy teniendo que hacer cosas para lo que no está preparado. No solo el tema de los comedores, que es claro y que ha crecido y que hay 1.600.000 chicos, sino que el tema de la droga, el tema del conflicto de la vida cotidiana. Los docentes tienen que cubrir un rol que le demanda a la propia sociedad, para lo cual no están preparados ni los docentes ni nadie, porque claramente tiene que ver con un proceso de quiebre, de fragmentación, de conflicto social fuerte que se deriva en la escuela. Y en ese sentido, me parece a mí, que hacen falta herramientas metodológicas, conceptuales, de mecanismo, de generación y de fortalecimiento de ese vínculo. Eso, si uno tuviera que preguntarme a mí, en 2 palabras como veo, yo creo que hay un gran sistema educativo en la provincia de Buenos Aires, que si alguien lo quiere desarmar, cometería el error más grande, y que si logramos que la legitimidad que tienen los docentes y el sistema educativo con la sociedad, con sus múltiples problemas, lo capta el sistema, el Estado, y lo transforma en una política pública y fortalece a docentes y directores, iríamos unos pasos para adelante. Buenísimo, Daniel. Ahora vamos a tratar de ver después cómo hacemos para que en ese sistema se aprenda, porque la calidad de los aprendizajes tiene no solo a las autoridades de gobierno, sino a la sociedad, lo tienen muy hackeados, ¿no? Porque es un sistema que efectivamente existe, y esa descripción que vos hacés y que ponés en condición de virtud, la territorialidad, existe, está y es lo único que tiene, le estaríamos demandando un nivel de aprendizaje que no lo estamos verificando. Correcto. Mariano, en la experiencia tuya como ministro de Educación en la ciudad,
¿El sistema ves que tiene características similares a las que describe Daniel en la provincia o la ciudad es otro problema? Y digo, estas dos preguntas yo se las hago porque sobre esto quiero construir un poquitito de peloteo de cómo se hace para estos sistemas movilizarlos, innovarlos, cómo se hace para a ese docente convertirlo en un hacedor de otra experiencia dentro del aula. Quiero construir sobre eso, pero antes me gustaría escuchar. En principio no puedo hablar por haber pasado 2 años en la función pública, 2 años efímeros y probablemente no muy relevantes, sino a partir de una experiencia y un conocimiento en el campo educativo que es mucho mayor a estar un ratito en la función pública, que es algo muy importante, pero lamentablemente sobrevalorado en nuestra sociedad. Yo creo que comparto el hecho de que hay falta de poder para los educadores y para las escuelas. Creo que esto es algo muy claro. Las escuelas, sobre todo las escuelas públicas, son terminales burocráticas de un sistema jerárquico y centralizado que funcionó muy bien cuando la sociedad era jerárquica y centralizada y cuando el Estado tenía una enorme capacidad de dar cuenta de todas y cada una de las escuelas por medio de un sistema de docentes y de inspectores, la propia palabra inspector lo señala, una suerte de cadena del miedo que ordenaba ese sistema, repito, en una sociedad que también se ordenaba de la misma manera. Una sociedad disciplinaria, una sociedad mucho más autoritaria que la nuestra, mucho menos diversa. Bueno, en la actualidad ningún país, salvo países de partido único o sociedades muy férreas, tienen esa capacidad de centralización jerárquica y autoritaria, y eso es uno de los grandes problemas que evidentemente tenemos en la Argentina. Yo creo que el problema en la Argentina no es la capacitación docente, el problema en la Argentina no es el nivel de los educadores, el problema en la Argentina no son los paros docentes, el problema en la Argentina es que la capacidad, el poder de los educadores en cada una de las escuelas se encuentra completamente condicionado por un conjunto de variables que son claramente políticas. Hay algunas culturales, pero las que sobresalen son políticas, que no se revisan hace, en algunos casos, 60 años, en otros casos hace 100 años, y no porque sean viejas estén mal, porque hay cosas que son viejas y que está muy bueno dejarlas. Entiendo, totalmente. Por ejemplo, el sistema de evaluación del secundario, algo que todos conocemos, ¿no? O sea, cuántas te llevas a diciembre, a marzo, las dos materias, 3 previas, todo ese sistema es de 1931. Y nunca más se volvió a revisar, y no se revisa, y claramente no se revisa. Por ejemplo, el sistema de aumentos salariales por antigüedad de los docentes es de 1958, no se revisa. Entonces da lo mismo el docente que se esfuerza, que se capacita, que se forma, que es innovador, comprometido socialmente, porque sus aumentos salariales van a darse con el paso del tiempo. Entonces me parece que hay un gran balance para hacer respecto de eso, y lo que yo noto, te diría como primer punto de diagnóstico, es que, y esto tal vez sí es un aprendizaje que yo hice sobre todo en la función pública, antes lo intuía, es que a la clase dirigente argentina no le interesa la educación. Por lo menos no da muestras, no demuestra interés, como decían hace un tiempo en las escuelas, no demuestra interés. No solamente la clase política, sino los sindicatos, no estoy hablando solamente, no digo los sindicatos docentes, los sindicatos docentes son los más interesados, digo el sindicalismo argentino, la CGT, la CTA, el sector empresario, las religiones, no discuten, no presentan proyectos educativos, los partidos políticos como tales no tienen estructuras, digamos, de trabajo especializado y de propuesta de proyectos políticos. Por supuesto que hay excepciones y son muy valiosas. Yo particularmente creo que el presidente Mauricio Macri es una persona que está interesada en la educación, pasa que no hay una masa crítica en función de eso. Bueno, el Frente Renovador tiene equipos técnicos en materia educativa, lo tiene Gustavo Vialles, que es una persona muy reputada, muy buena, y
un trabajo muy sólido. Me parece que son excepciones. Por el lado empresario, no hay propuestas como las que tienen los brasileños, como las que tienen los colombianos. Podemos estar de acuerdo o no, Sí, claro. pero sería un punto para discutir. Lo mismo pasa con el sindicalismo. El sindicalismo tiene una buena base de formación profesional, muchos sindicatos y muy buena, de primera calidad, pero no están interesados, por lo menos no lo plantean, en discutir los grandes vectores de la educación. Y sobre eso tenemos una clase media que decidió que mandando a sus nenes a la escuela privada se resuelven los problemas. Esto no solamente que no es cierto, sino que además trae una ventaja para el sistema político educativo, porque la clase media es en todo el mundo el actor fundamental de la pelea por la mejora educativa. ¿Por qué? Porque los sectores sociales de menores recursos tienen dos desventajas relativas. La primera es que tienen otras prioridades mucho más importantes. E inmediatas, sí. Inmediatas. Y la segunda es que tienen menos historia en el sistema escolar. Totalmente. Entonces tienen menos capacidad de discernir No qué tienen es lo que referencia. mejora y qué es lo que no. La clase media, que en todo el mundo ocurre, y en la Argentina ocurrió, creo que el Partido Radical en su gran larga historia era el representante de esa inteligencia de las clases medias para llevar adelante un proyecto educativo. Las clases medias están aparte, entonces no presionan sobre el tema educativo, están ausentes como articulación política, como articulación social. No hay una asociación de padres como hay en Brasil, por ejemplo. Hay algunas ONGs que trabajan en estos temas, pero muy aisladamente. Entonces, la verdad que en la arena educativa el único que quedó en pie es el sindicato docente. Está muy bien, pero bueno, tiene una mirada particular. Debería completarse con otras miradas. Por lo cual, mi diagnóstico en ese sentido es bastante desalentador, en el sentido de que, bueno, hasta que la Argentina no esté interesada realmente en el tema educativo y no se construya un liderazgo político serio, coherente, consistente y que pueda convocar a la ciudadanía, me parece que la situación va a seguir un poco mejor, un poco peor. Sí. Podemos progresar en algunas cosas, podemos retroceder en otras, Pero en el mismo capítulo. pero dentro del mismo capítulo. Exactamente. Pregunta para los dos. ¿Ustedes sienten que esto que estás describiendo, Mariano, que supongo que vos varias de las cosas que él dice la verás reflejada en este sistema que has descrito, Daniel, sienten que se llega a tener un sistema así por una cuestión de abandono, de impericia y de descuido? ¿O hay algo de ideología en ese diseño y en esa preservación? Porque, digo, es más fácil luchar contra la impericia y el abandono que contra la ideología, en cuanto a diseño de sistema. ¿No? Contra la ideología tenés que luchar con argumentos persuasivos que convenzan a esa ideología que diseña lo que está diseñado. Si es contra la impericia, simplemente te tenés que atender de algo que tenés desatendido. A ver, y lo pienso en voz alta y no lo había pensado en otro momento. La escuela funciona mejor que el hospital, funciona mejor que la policía, funciona mejor que la justicia, funciona mejor que los sindicatos, funciona mejor que los partidos políticos. Lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo un poco. O sea, hay un sistema educativo en Argentina que con 20 millones de problemas, que está claro que las pruebas PISA muestran que vamos para abajo, que está claro que las pruebas Aprender también han demostrado, pero hay... El problema es la sociedad, no la escuela. O sea, hay una sociedad desestructurada, el que vende droga gana más que el que trabaja, hay 30% de pobreza, 35% de trabajo informal, 20% de desocupación de los jóvenes. Eso se refleja en el hospital, en la escuela, en todo. Lo que más o menos se sostiene es la escuela en ese plano. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, a quienes están en el mundo educativo, energizarnos diciendo, finalmente con todo este lío, estamos moviendo un barquito que está yendo para algún lado y no hay muchos barquitos que vayan para algún lado en Argentina. Más allá de eso, sí creo, yo no me doy cuenta, me parecería que no hay un problema ideológico o de esquema, sino que tenemos que animarnos a dar vuelta a la escuela secundaria. A mí, modesto modo de ver, no soy pedagogo, no tengo la experiencia de Mariano y de otro, el gran problema en Argentina es la escuela secundaria. Está agotada, es una escuela secundaria con muchas materias, donde uno aprende de manera enciclopedista un montón de cosas, donde hay poco vínculo. Bueno, tenemos que animarnos a patear y dar vuelta la escuela secundaria. No me parece que sea una cuestión de mirada ideológica o de los sindicatos o de determinado actor, sino que
me da la impresión que tiene que ver con la decisión y la voluntad de transformarlo. Y ahí creo que el mundo educativo, así como las ONGs en la Argentina, solo logran algo cuando se visibilizan, se instalan, tienen un liderazgo y logran instalarlo. El mundo educativo tiene que construir un liderazgo en términos de debate, de ideas, pedagógico, que ponga en escena esto. Hay una sociedad que está dispuesta a acompañar, me parece a mí. Lo que creo es que, tal vez me equivoque, pero deberíamos creérnosla un poco más. La escuela existe en una sociedad que está brutalmente quebrada. Hay 4 Argentinas, hay 4 sociedades. Hay una sociedad de los más pobres, 25%. La gente que no tiene piso de material, no tiene las condiciones mínimas, tiene planes sociales, está en situación altamente crítica. Hay una Argentina del 35% de trabajo informal. El gasista, el plomero, el que hace changa, la señora que cose ropa en su casa. Es la precariedad del día a día. Hay un 35% de clase media que tiene trabajo formal y un 5% de clase alta. Lo único que es transversal y cruza todo es la escuela y la inseguridad. No hay ninguna otra cosa que sea transversal al conjunto. O sea, estamos en un lugar donde hay algo. Yo, lo que me parece, y soy muy crítico de la situación actual, pero muy optimista sobre el futuro, es que tenemos que ponernos de acuerdo en qué escuela secundaria queremos y tenemos que ganar por presión. O sea, que los que conocen, los que están en el mundo pedagógico, los que saben, los que tienen ideas de qué tipo de escuela secundaria hace falta, si hay que vincularla más con el trabajo, si en vez de 14 materias tiene que ser de otra manera, si tiene que ser doble escolaridad o no, en dónde tiene que estar el comedor o no, tenemos que lograr consolidar una idea, una identidad y transformarla y ponerla en escena. Me parece eso. Tiendo a creer que los problemas que hacen al rol del sindicato y sus conflictos, al rol de la política pública y el Estado y de varias cuestiones, son secundarios. Que si lográramos consolidar una voz con una idea de qué es lo que hay que hacer, se acomoda. En la Argentina, cuando hay una idea clara, funciona. Me parece que lo que está faltando es como reempoderar el propio sistema educativo. Creería, nunca lo había pensado, se me ocurre ahora. Mariano. Tiendo a coincidir. A ver, yo creo que el problema no es que no sea ideológico, sino que en todo caso lo ideológico acompaña, o las ideologías, porque es que hay una, acompañan a algunos problemas estructurales que los preceden. Por ejemplo, el hecho del proceso brutal de privatización de la educación que se vivió en los 2000 en la Argentina, que hace que, por ejemplo, la matrícula de la educación primaria pública cayera un 10% en términos netos. Sí, sí. Cosa que no se vio en ningún lugar del mundo, y es un tema que yo investigo hace décadas. Bueno, esta situación es costo efectiva para el sector, desde el punto de vista fiscal, porque cuantas más personas se financien la educación de su propio bolsillo, bueno, los recursos del Estado se van a poder acotar a los que siguen yendo a la educación pública, y los subsidios a la escuela privada ni siquiera se acercan a esa costo efectividad. Entonces eso tampoco es casualidad. Quiero decir, hay una estructura que se alimenta de esa situación. Por ejemplo, el tema del secundario, que me parece también que es una cuestión crucial. Muchos de los que estamos acá somos educadores. Vas a cualquier escuela secundaria, sobre todo pública, pero también privada del país, y vas a ver que en primer año hay 5 divisiones. Sí, sí, sí. Y en el último año hay una. Eso lo vemos todos. O sea, hay 4 divisiones con pibes que no están más. En todas las escuelas, no porque hay algunas que aumentan, porque los chicos se van a otra escuela, sino que eso es el abandono. Y eso lo vemos todos los días, todos. O sea, no hay que hacer ningún diagnóstico, no hay que hacer ningún estudio cuasi experimental como el que mostró Melina recién. Es una cosa evidente, de la que absolutamente nadie se hace cargo, en algunos casos porque no tienen las herramientas, y en otros, que son básicamente los educadores, y en otros casos porque vos ves esas escuelas públicas, por ejemplo, en toda la Argentina, que tienen 5 primeros años y un quinto año, o sexto, depende, como el último año, depende de la jurisdicción que sea, y decís, si hubieses 5 quintos años o 4 quintos años, ¿sabes qué? No hay aulas. No hay aulas. Entonces el abandono escolar es
funcional a un esquema de organización y un esquema fiscal. Ya no está, es por casualidad que eso está ya así. está diseñado Entonces, así. que los chicos vuelvan que esos chicos vuelvan a la escuela, y yo creo que hay que sacrificarse para que vuelvan desde todo punto de vista, nos va a traer un problema fiscal muy fuerte, que es que vamos a tener que construir escuelas. Lo cual está muy bien y es una buena discusión. Mi punto es que las cosas sean así también tiene que ver con una estructura económica, social y en este caso un problema de cuánto la Argentina y cómo la Argentina invierte en educación. Y me parece también desde el punto de vista de la organización socioeconómica que si la Argentina aspira a esto que somos, o sea, básicamente exportadores de materia prima agropecuaria o minera o petroquímica con bajísimo valor agregado, si este es el esquema económico argentino, la educación que tenemos está fenómena, Está está bárbara, porque la verdad que tenés algunos sectores un poco más desarrollados para el sector de diseño de Palermo Hollywood, tenés también algunos sectores que se forman en software para algunos sectores desarrollados de la informática que la Argentina por suerte tiene, tenés algunos ingenieros agrónomos para el sector de la economía agropecuaria que desarrolla un poco más, pero nada, muy contado. Entonces, yo me acuerdo que hace muchos años se decía, cada vez que vos tenés que estudiar qué educación querés, tenés que verla para qué modelo de país. Y después nos empezamos a tomar en chiste esa frase porque parecía como muy ideologizada, muy politizada, pero la verdad es que es así. Es decir, este sistema educativo del cual tanto nos quejamos es bastante consistente con el proyecto, el modelo de desarrollo que estamos transitando. ¿Cuál es el problema? Que el modelo no cierra porque cierra con violencia, porque cierra con pobreza, porque cierra con narcotráfico, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son tan sencillas cuando ese modelo se convierte en un 33% de pobres o un 35-40% de trabajadores en el sector informal de la economía. Claro, claro. Entonces, lo que quiero decir es que, por eso digo, no creo que sea un problema ideológico, tiene que ver con si nosotros como sociedad aceptamos que esto sea así y que siga siendo así, y que los sectores medios pensemos que nos salvamos mandando a los chicos a la escuela privada y pensemos que con eso tenemos todo solucionado, o si realmente conseguimos articular como sociedad una respuesta política que pueda dar una solución a eso. Lamentablemente, yo no lo veo, y no es un tema de partidos, vuelvo a repetir, ni de personas, claro. Es un problema más general. Está claro, pero los dos me dan pie para que les pregunte, ok, ideología no, y antes de preguntarle de innovación, ¿qué pitos toca la política en todo esto? ¿No? Porque la política es la que diseña y la que gestiona gran parte de esta institución que en algunas jurisdicciones es lo más territorialmente presente que tiene, y ahí es esta política, no la política de Rousseau, es la política que estamos haciendo hoy como colectivo, como sociedad, ¿no? O sea, esta política, ¿qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está proponiendo, si algo, con este sistema, ¿no? Que tiene estas características y que tiene, en principio, no está condicionado ideológicamente, ¿no? ¿Qué sentís, Daniel? No, a mí me parece que, salvo casos muy puntuales de la etapa histórica argentina, la política no conduce, sino que convalida. Okay. Digo, se instala el tema medio ambiente, se consolida y la política lo toma y lo pone en marcha, pero sacando algunas etapas puntuales, convalida. Y por eso le daría tanta importancia al tema de fortalecerlo desde el esquema educativo. Me quedaba pensando en lo que decía Mariano, que coincido en términos generales. Me parece que a nosotros nos falta un diagnóstico realista de lo que somos. Hay argentinos en el siglo XXI que están vinculados a la industria de la soja, al mundo del conocimiento, a la industria del software, le va bien, compite y funciona. Hay argentinos en el siglo XX, que es la señora que cose ropa fazón en su casa y todo lo que cose lo entrega. Así hay un tercio de los argentinos. Y hay argentinos en el siglo XIX, que es un pibe sin secundaria completa, perdido en una esquina del conurbano. Eso es la Argentina en su conjunto. ¿Cómo construir un mecanismo, como un modelo de desarrollo, cómo la escuela puede articular con todo? Ahí es donde viene el desafío. Me parece a mí que
deberíamos partir del punto de que estamos ante un sistema agotado. O sea, me salgo un segundo el educativo para dar una idea de qué veo yo agotado. Políticas sociales. Alfonsín puso en marcha el primer plan social de la Argentina. ¡Pam! Plan Alimentario Nacional. Armaba caja de alimentos, las entregaba. Llega a 500.000 personas. Menem achica, reduce, privatiza, amplía los planes sociales, llega más gente. De la Rúa está 2 años y amplía los planes sociales, terciarizando. Duhalde pone en marcha el plan Jefes y Jefas de Hogar y llega a 2.200.000 personas. Néstor Kirchner amplía, vincula lo social y lo económico, más planes sociales. Cristina Kirchner termina con 8 millones de personas recibiendo dinero todos los meses a través de planes sociales con la asignación universal por hijo. Este gobierno extiende la asignación universal por hijo a los monotributistas y llega a 9 millones de personas. Lo único que es política de Estado en la Argentina de la vuelta a la democracia es que todo el mundo amplíe los planes sociales. Si yo estuviera en el gobierno haría lo mismo hoy porque hay una necesidad. Lo que quiero decir es, el problema no son los planes sociales, el problema es la estructura económica. Si cada uno que viene sube, derecha, izquierda, más o menos, los planes sociales, y hay con 9 millones de personas, 30% de pobreza, 35% de trabajo informal, el problema es la estructura económica. Lo mismo vería aquí con el esquema de la escuela, es decir, del sistema educativo. Nosotros tenemos una sociedad que no funciona, que está desestructurada, que está quebrada, donde hay un nuevo sujeto social que es el que vende droga, que gana más que el que trabaja, donde hay otra forma de movilidad social, que no es estudiar ni trabajar, sino es vender droga y funciona por ese lado, donde hay distintos mecanismos por distintos lados, donde no queda claro el rol de la policía, de la justicia, y en el medio está el sistema educativo que busca rescatar a gran parte de los jóvenes, busca encontrar la vuelta y le pedimos calidad, y tiene que tener calidad porque alguien tiene que aprender y hacer un montón de cosas. Bueno, en ese esquema creo que los únicos, o sea, yo creo que la política convalida, no construye, no avanza, excepto momentos históricos que no parece ser a mi modo de ver, convalida lo que está. Entonces tenemos que lograr generar un esquema educativo, un modelo, una orientación, un esquema hacia dónde ir para poder avanzar. Yo diría esencialmente, nosotros necesitamos 3 políticas de Estado. 1, todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria y con calidad. Si no, no va a haber mucho futuro. 2, no se puede vender droga en los barrios. 3, no se puede dar crédito usurario, porque en el mismo barrio donde hay un docente tratando de darle bolilla al chico para que pueda aprender, esa familia está sobreendeudada porque no le alcanza la plata, en la financiera de la esquina, el 150% anual, o en el que presta, el que vende droga, a lo que fuera. Y plata que le entra a esa familia es para tapar agujeros. Y esa familia está tratando de mandarlo al chico a la escuela parroquial para ver cómo hace o de la forma. Entonces, en ese contexto, lo que creería yo, y me gustaría reflexionar más sobre lo que digo, porque no suelo hablar de estos temas, es que es el propio sistema educativo el que lo tiene que consolidar, que desarrollar, que plantear. Para mí, yo me quedaría con esta idea, la política convalida, no sacando ciclos históricos donde hay un líder político que marca y dice vamos para acá, este es nuestro modelo de desarrollo, cuando no sucede esto, que es en la mayoría de las veces, lo que hace la política es, cuando hay algo que emerge, que se consolida, lo toma, lo arropa y lo hace funcionar. Si logramos que lo educativo, el medio ambiente, por un ejemplo, cualquier político hoy lo tiene en la cabeza, porque es evidente que hay que tenerlo, que se ha instalado. Bueno, yo creería mucho en que el propio sistema educativo encuentre su mecanismo y creería que si eso sucede, la política lo abraza, lo convalida y va para adelante. ¿Te imaginás, Mariano, una secuencia similar a la que describía Daniel del sistema educativo demandándole más recursos al Estado gradualmente y en el tiempo? Vos que mirás patrones históricos de conducta. Me encantaría, pero me parece que no, justamente que la experiencia argentina cuando funcionó es liderazgos fuertes de arriba para abajo, con un proyecto. Pero ya hace mucho que no tenemos de eso. Bueno, pero yo creo que si eso no ocurre, liderazgos fuertes, no en un sentido autoritario, sino en un sentido constructivo, institucional, proactivo. estadista. Sí, no tan estadistas, ya tuvimos muchos, algunos menos estadistas y más, digamos, equipos de trabajo que puedan convocar a la sociedad en este sentido. Ahí sí, creo que tenés un punto ahí, que es efectivamente la sociedad parece estar esperando eso y las escuelas parecen estar esperando eso. Claro. Pero me parece que la sociedad por sí sola, salvo algunas excepciones, no lo puede generar. En realidad, ¿sabes dónde lo genera? Lo genera en algunas escuelas muy aisladamente, en algunas escuelas públicas, en algunas escuelas privadas, en donde sí hay una cierta organización popular
que está detrás de eso. Ahora, respecto a tu pregunta en concreto, ahí hay, a mí me pasa una cosa bastante particular cuando me junto a tomar un café con algún actual o ex ministro de Educación de alguna provincia, algunos son amigos, y vos le decís, che, no pasa nada acá, y los tipos te empiezan a decir, no, pero hice esto, esto, esto y esto. Y yo cuando fui ministro yo también hacía eso, inglés de primer grado, qué sé yo. Y entonces cuando uno lo intenta cuestionar desde otro lado, también ellos a veces se ponen a la defensiva porque te dicen, bueno, pero bueno, no te gusta nada, no estás de acuerdo con nada. Y la verdad que lo que me doy cuenta es que son dos mundos distintos. O sea, el mundo de la política que está medio autorregulado y que es tan complicado gestionar que finalmente se alegran por algo, y los que estamos afuera que decimos, ¿y esto cómo es? Está bien, es inglés de primer grado, parece algo muy importante, pero la verdad no es algo que vaya al nudo del desarrollo educacional argentino. Entonces, ahí es donde yo planteo un poco la idea de proyecto. Y también, y me parece que en esto también comparto, que tenemos que ser un poco más realistas con nosotros mismos. Por ejemplo, no podemos decir que un conflicto docente se resume en el conflicto civilización o barbarie, sobre todo cuando el tipo que habla se pone al lado de la civilización, obviamente. No podemos hacer eso. O comparar a los sindicatos docentes argentinos con los de Finlandia. La verdad que si el sindicato docente de Finlandia tuviera afiliados en la Argentina también haría paro. Pues no hay manera de no hacerlo. Por ahí haría menos paro, qué sé yo. El primer año, el quinto año ya me imagino que sería como... Entonces ahí hay un problema. Hay un problema vinculado a la lógica cíclica de la política argentina. Que, por ejemplo, paros docentes hay en todos los países del mundo. En Canadá hay paros docentes, en Italia hay paros docentes, en Estados Unidos hay paros docentes. Ahora, los paros docentes en otros lugares del mundo, inclusive acá cerca en Uruguay, paros docentes son un momento álgido y crítico de un conflicto, a partir del cual, en general, tiende a resolverse lo que estaba en juego. En la Argentina sabemos que un paro docente lo único que anticipa es el próximo paro docente. Hoy, aparentemente, se llegó a un arreglo en la provincia de Buenos Aires, en donde aparentemente, digo todo aparentemente porque todo es posverdad, pero bueno, donde aparentemente el gobierno concedió un 50% más de lo que había ofrecido hace 2 meses. En el medio que pasó se perdió un mes de clase. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Lo mismo. O sea, los actores van a sentarse en la negociación en las mismas condiciones que este año. Bueno, este es el punto en donde esta lógica cíclica o de círculo vicioso, como quieran llamarlo, no se termina. Yo, en lo que soy muy optimista, porque recorro escuelas y porque soy docente además, y porque tengo una postura pansofiana que supone que el ideal que tenemos que perseguir es que todos los saberes sean accesibles a todos y que cada uno pueda construir su propio proyecto y pueda autogobernarse individual y colectivamente. Yo lo que veo es que la Argentina tiene un plantel docente aceptablemente bueno. Sobre todo lo comparo con otros países semejantes a Argentina, incluso vecinos. Argentina tiene un plantel docente aceptablemente bueno. Yo no estoy de acuerdo con que los docentes son todos vagos, nadie quiere trabajar. Habrá algunos, habrá un 10% de vagos, está el 10% de héroes que trabajan en cualquier condición, y en el medio estamos del 80% de normales. ¿Te incluís en ese porcentaje? Sí, más bien. Cuando dicen el docente tiene que estar entusiasmado. ¿Qué sé yo? Nunca fuiste a trabajar en una escuela todos los días. Vos no puedes estar entusiasmado todo el tiempo. Parece medio psicótico estar todo el tiempo entusiasmado. Es raro. Es decir, el entusiasmo parece ser un sucedáneo del apostolado. No se puede decir apostolado, no se puede decir vocación, porque ya queda feo, queda medio católico. Entonces decimos entusiasmo que es medio posmoderno. La verdad que no es así. Lo que quieren los docentes son condiciones razonables, una lógica razonable, un reconocimiento, como vos planteabas recién. Y me parece que en ese contexto van a trabajar mucho más y mucho mejor. Ahora, eso, por supuesto que implica intereses, implica conflictos corporativos, como en todos lados, sí, claro. Obviamente, ¿qué va a haber? Sí. Ahora, frente a eso me parece que
la sociedad la sociedad no reacciona y la clase dirigente tampoco. Entonces yo entiendo, por eso digo, en eso soy optimista, yo creo que nosotros acá no tenemos un problema como en otros países. Yo doy clase en la DITELA, y acá hay algunos alumnos míos, de sistemas educativos comparados. Y vos ves otros países del mundo, incluso de América Latina, no voy a hablar de África o de Asia Central, esos tienen problemas con sus maestros. Esos son problemas. Claro. Argentina no tiene esos problemas. Argentina se parece mucho más en el nivel de sus docentes a un país más desarrollado que a un país subdesarrollado. Claro, Argentina tiene una tradición de sistema educativo. Yo Convalidás, Mariano, lo que dice Daniel del sistema educativo como la mayor referencia. Sí, lo que pasa es que la estructura, Y presencia nosotros vivimos del de la Estado, ¿no? joya de la abuela. Sí. Entonces, como eso funcionaba bien hace 100 años, entonces, pero como equipo que no se gana, que equipo que gana no se toca. Pero ya venimos comiéndonos varias derrotas. Ya sería hora de empezar a revisarlo. Claro, claro. Por ejemplo, una última cosa muy puntual y más provocativa. Para el caso de la provincia de Buenos Aires, yo me pregunto, pero me lo pregunto genuinamente y no tengo una respuesta. ¿Es gobernable el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires tal como está hoy, con su organización? Yo tengo mis serias dudas de que sea gobernable. Es decir, que el mejor equipo técnico, con el mayor liderazgo, con la mayor capacidad y con todo el presupuesto, Aún así, yo creo que tendría problemas para gobernar. claro, claro. Un gran problema en la Argentina es el gobierno de la educación. Totalmente. Ustedes piensen que las pruebas a aprender fueron respondidas en muchas provincias por menos del 50% de los alumnos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, para el total es el 55%. Como todavía no tenemos los datos, yo calculo a ojímetro que el conurbano debe ser el 30%. Si el total de la provincia es el 55%. ¿Qué significa eso? Sí, claro. Sí. Significa que el gobierno no gobierna. Sí. O sea, si el gobierno dice, No gobierna le su pone a propio los chicos sistema. una prueba adelante y no logra que los chicos la completen, algo tan sencillo como eso, por los motivos que fuera, por el sindicato, porque cambió la forma de aplicación este año, no sé, por lo que sea, ¿no? Es un problema. Entonces, a mí me parece que hay que hacer una revisión un poco más profunda de cómo funcionan esos mecanismos de gobierno y si los que tenemos realmente nos sirven para lograr empoderar a los docentes, que tener escuelas con mayor capacidad de decisión, que se puedan hacer cargo efectivamente de todos los problemas que tenemos. En este sistema, digo, y nos quedan unos pocos minutitos, ¿es posible pensar en innovación o es una discusión de trasnochados la innovación, ¿no? ¿Se puede pensar, Mariano, en este sistema, eventualmente aliándose con esos docentes, ese porcentaje grande que está en el medio, o hay que cambiar estructuralmente algo que de tan grande que es de cambiar nunca se va a hacer, por lo tanto no conviene hablar de innovación? Porque a lo largo de todo el día hoy estuvimos hablando acá y me parece que ese es un poco el tono de la manera en la que queremos entender hoy, de este descalce que vos hablabas, Daniel, de los chicos tienen que aprender a hacer otras cosas en un sistema que funcione, ¿no? Ya no evaluando la actual, no evaluando la coyuntura el actual, sino a los chicos en una escuela hoy hay que enseñarlos a hacer otras cosas para un mundo que está en conformación. Y para hacerlo hay que cambiar palancas, ¿no? Hay que mover palancas de una manera muy estructural. ¿Es factible en este sistema pensar en mover palancas de una manera muy estructural en este sistema? Yo creo que sí, a mí me parece que innovamos o nos complicamos del todo en Ok. Argentina y el sistema educativo tiene que estar en la punta. Lo que hay que hacer, innovaciones, entendiendo el contexto. Digo, un pibe que está en una escuela en Merlo, en el circuito, donde gran parte de las casas no son de material, sino son de madera. Donde ahora se está muriendo de frío porque está lleno de agujeros por todos lados y donde no tiene los 230 pesos para la garrafa, le va a costar aprender y el docente va a poner un esfuerzo. ¿Qué es innovación ahí? Hay que encontrar innovación, mecanismos, y hay que encontrar innovación en otros esquemas. Yo creo que sí, a mí me parece que sí, y que hay que... No quiero sonar ilusorio, pero acá hay que empoderar y darle más poder a los docentes y a los directores, que son más o menos los que entienden qué es lo que pasa. ¿Qué puede entender alguien que está muy distante? Lo que no creo son ni en los enlatados, ahora hay que hacer esto, ni
en los cuadros, datos, Excel que cruzan a alguien y que dice llegamos a esta conclusión y ahora, yo le daría más juego a quienes conocen con la premisa de innovar, con la premisa de incorporar tecnologías, con la premisa de entender el contexto también. Pero sí, me quedaría con esta idea. O sea, el sistema político en la Argentina es conservador y se adapta a la tensión que le generan. Si nosotros no generamos innovación desde abajo, va a sostenerse. Iría por ese lado. Y de hecho creo que hay yo veo muy buenas experiencias en escuelas muy pobres del conurbano bonaerense. Sí. ¿No? Digo, con pedagogías distintas, con Sí. modalidades, que lo vuelcan, que lo toman, que lo hacen. O sea, yo veo mucha innovación. Lo que me parece que es un grupo de docentes sueltos que lo hacen como pueden, Claro. con alguna inspectora que es macanuda y Claro. da una mano, y que no logran escalarlo. Bueno, eso Una combinación de ingenio, Sí, buena voluntad, que lo hacen, que responsabilidad. ven, que estudian, que se preparan por su propia cuenta, que tratan de hacerlo, enganchan a alguien piola que deja y más o menos lo construye. A eso hay que tratar de darle escala y recursos. Pero creo que va por ahí. Me parece que se sobrevalora el rol del Estado y de la política pública. ¿No? El Estado y la política pública no nos están diciendo muchas cosas. Y sí nos están diciendo muchas cosas las escuelas, los docentes, los que están en la salita de primeros auxilios. Bueno, vamos y lo hacemos desde ahí, me parece. Mariano. A ver, dos caminos de la respuesta respecto a la innovación. Digo, cuando yo hablo de innovación no necesariamente estoy hablando de No, inteligencia artificial, genomas, digo, hacer que produzca resultados que al chico le pueden ser útiles, aunque sea para trabajar en el taller de la madre. No, digo, solo medio segundo. Si en San Miguel, en el medio, cerquita donde hay la mayor contaminación, hay alguien que está montando el sistema Montessori, que no sé si es bueno o malo, pero está innovando, está haciendo algo, ¿no? Sí, claro. Está tratando, digo, puede haber mejores, pero está queriendo innovar. Definitivamente. Eso hay que escalar. No puede hacerlo solo contra todo, sino que tiene Totalmente. eso. A ver, la escuela es una tecnología en sí misma. No es que hay que meter tecnologías en las escuelas. La escuela es una tecnología, es una tecnología de saber y de poder que se creó en el siglo XVII, que se generalizó en los hechos en el siglo XIX, aunque algunos países todavía lo están haciendo, Kenia o Tanzania, lo están generalizando ahora. Y es una tecnología muy poderosa, porque nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanta gente alfabetizada, con capacidad de pensar, con capacidad de leer, aún con todos los problemas que tenemos y que tienen. Si uno hace el balance, uno va a encontrar que efectivamente esto es así. Entonces, ahora, lo malo o lo complicado de la escuela es que la escuela, como toda tecnología, está compuesta por un conjunto de dispositivos que la hacen funcionar. Y esos dispositivos no son flexibles, son rígidos. Por eso las escuelas son muy parecidas en cualquier lugar del mundo y las escuelas cada vez se parecen más a sí mismas. Cuando vos decís en qué lugar del mundo hay una escuela, dicen un ejemplo en Holanda y otro en Holanda, pero es una escuela. Hoy se menciona la escuela de Summerhill, que sí está funcionando todavía, la escuela de Summerhill, la escuela de Neil en Inglaterra, bueno, pero son 2, 3, 5. Inés Agarrondo suele siempre proponer el modelo mexicano, no sé si lo ha hecho acá, y todo eso, pero siempre son cuestiones aisladas. Es decir, el corpus de la escuela es un corpus conservador, que tiene un conjunto de reglas, que es un maestro que le enseña al mismo tiempo a un mismo grupo de alumnos, a todos como si fueran uno, cada uno como si fueran todos. Eso se puede flexibilizar un poquito, el trabajo en grupos, pero el currículum unificado, hay una alianza escuela-familia que funciona de determinada manera, hay una gradualidad que se establece de cierta forma, y eso funciona así y funciona en todo el mundo. El problema es que en algunos países eso funciona bien. En el nuestro eso no estaría funcionando bien. Entonces, me parece que uno de los elementos es que tratemos de que por lo menos lo que es tradicional empiece a funcionar un poco mejor. En ese contexto, yo creo que efectivamente hay muchos docentes innovadores, pero lo que no tenemos es capacidad para identificarlos desde el punto de vista social. Sabemos que existen, yo conozco a muchos personalmente, pero ¿qué es lo que pasa? El sistema político educativo funciona de una manera que, primero, esa innovación no se premia, da lo mismo.
O sea, la gente lo hace por entusiasmo, por vocación, como decíamos antes, por compromiso con su tarea, pero eso no tiene ninguna consecuencia desde el punto de vista institucional. Claro. Y la otra cuestión es que eso depende, como decías vos recién, depende de la voluntad de los actores, como la escuela Montessori en San Miguel, que vos decís no sé si está muy bien o mal, está muy bien, pero está muy bien ¿por qué? Porque hay un colectivo de docentes que la implementa por su propia reflexión. Y si yo, ministro, a mí me gusta más o menos Montessori, ¿qué importa? Sí. ¿Por qué el ministro te tiene que decir cómo tenés que educar? Si tenés que enseñar a leer constructivista o fonológico. Vos enseñás a leer como sabés enseñar a leer y en todo caso el Estado dirá si lo haces bien o no, si los chicos aprenden o no aprenden. Pero no puede ser que el Estado se meta en eso. Ahora, para poder generar una cuestión de mayor empoderamiento, claramente hace falta identificar a esos actores y poder darles una cierta consistencia, porque, como vos bien decís, los docentes se organizan, y los que estamos acá somos docentes, lo sabemos, te organizás y formás un equipo, y la directora es piola, y lográs que la inspectora mire para otro lado cuando querés hacer algo. Bueno, pero cambió la inspectora, se jubiló la inspectora. Se terminó. O la directora se tomó una licencia y viene otra que dice, no, la verdad que esto no. ¿En qué parte del reglamento está? Entonces no tiene consistencia, y no tiene capacidad de reconocimiento. Entonces a mí me parece que sí eso es una función de la política educativa, claramente, que es cambiar las reglas, empezar a cambiar algunas reglas y reglas que favorezcan a los que más se comprometen, a los que más innovan. Yo creo que incluso muchos de los que ahora, no digo los vagos, el 10% de vagos, pero del 80% de los que están en los deciles más bajos de compromiso, si vieran algún tipo de incentivo, de estímulo, de regla un poco más propositiva, estoy seguro que trabajarían mucho mejor. Reaccionarían positivamente. Yo creo que no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Y me parece que una clave, como decías vos recién, una clave es que la organización de la política pública tenga que ver con el respeto por esas singularidades. En todo caso, brindándoles ayuda, brindándoles apoyo, qué necesitan, cómo hacerlo mejor y evaluarlo porque bueno, la educación es un bien público y hace falta que el Estado tome cuenta de eso en el sentido de qué resultados se consiguen, Claro. cosa que hoy tampoco hace. No estoy hablando de las pruebas a aprender, sino de miles de otras maneras de evaluar que son mucho menos costosas y muchas veces mucho más efectivas. Bien, una última pregunta, porque ya estamos en tiempo. ¿Qué rol le toca jugar finalmente en esta discusión a la familia? Sería la pregunta, porque yo comparto bastante tu idea, Daniel, de que la política finalmente es un muy buen capturador de lo que la sociedad valoriza y del tipo de cultura, con lo cual afianza prácticas más que las modifica o las condiciona, sino que las afianza. Y en este sentido, la pregunta es, ¿qué es lo que está tomando la política en la discusión educativa de información de lo que la familia está diciendo y qué es lo que valdría la pena que la familia diga para que este sistema cambie un poco su dinámica, para que la política luego lo capture, ¿no? O sea, de cierre, ¿qué debería hacer la familia? Y por ahí vos tenés mensajes distintos dependiendo de cuál familia estemos hablando, ¿no? Sí, a mí me parece que hay un fenómeno de implosión social en Argentina, de mucha gente que revienta para adentro y eso entró en las casas, que no tiene trabajo, está mal, está complicado, llega, se pelea con la mujer, con el hijo, hay una cosa de tensión permanente. Yo creo que lo que le quema la cabeza a una persona es no tener trabajo, tener problemas en el trabajo, viajar mal o estar hacinado, tener problemas en la casa. El conurbano, Rosario, Córdoba es la suma de las tres, que es donde vive el 70% de la gente en Argentina. En ese sentido diría que está complicada, las familias en general, porque la diaria está difícil, porque a la vuelta está el que vende droga, porque no alcanza la plata, porque va, porque viene. Yo lo que veo es familias peleándola, familia entendido como hogar, la gente que vive dentro de una casa, peleándola mucho, con muchas dificultades, casi intuitivamente agarrándose de la escuela como el único lugar, como decir, take it. Para decirlo brutalmente, la persona que está desesperada y a fin de año va a saquear, llega a la casa y le dice al hijo, estudia, ponete las pilas, dale. Mirá. Pero está desesperado, Mirá. está desesperado. ¿Qué diría?
que la familia es el núcleo fuerte de la Argentina, que la gente tiene ganas, pero espera un guiño de la escuela. Entiendo que le tira un montón de lío a la Sí, escuela, claro, me queda claro, Claro. pero es lo único que hay en la Argentina, no hay más. Totalmente. En ese sentido, creo que las familias se creen en la escuela y nada más, aunque no lo verbalicen. Y que a las familias les está costando mucho consolidarse, sostenerse, sobre todo donde hay hijos adolescentes, porque nadie tiene claro cómo hacer para interactuar con un hijo adolescente en un contexto tan cambiante, ¿no? Mariano. Mira, cuando vos ves la curva de abandono escolar en secundaria, en el último año, en las escuelas públicas hay un 45% para toda la Argentina, la mayoría de ellos además varones, lo cual es un dato, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el 80% de los que abandonan son varones, un dato muy importante para la política social, para la política educativa. Ahora, vos mirás esa curva, el final es ese, 45%. Ahora, si mirás en la corte teórica, mirás el segundo o el tercer año del secundario, hay un 120% de chicos. ¿Por qué? Porque son todos los que repiten y se quedan. Claro. Ese 120% en el segundo o el tercer año es la gloria de la Argentina. Son pibes hechos pelota que repiten 3 veces y siguen yendo a la escuela. Ese es el enorme potencial que tiene este país desde el punto de vista educativo. La mayoría de esos chicos después no van a ser el 65% que no aparece en el 55% que no aparece en el gráfico, pero la pelean hasta el final. Okay. Y eso yo creo que tiene que ver con una historia social argentina de derechos, de que la gente quiere educarse, de que incluso los sectores más pobres de la población sienten que necesitan educarse. Y yo creo ahí que la escuela no le está dando respuesta. Por supuesto que no es un problema de los maestros individualmente, creo que es un problema de la política educativa, pero hay que darle respuesta. La asignación universal por hijo, por ejemplo, previene que para poder recibirla hay que escolarizarse. Ahora, ¿qué pasó en la escuela en eso? Nada. Es decir, la escuela no se dispuso en términos de un dispositivo para recibir a sectores sociales vulnerables de la población que van a venir porque es una precondición de la asignación por hijo. La escuela argentina, sobre todo la secundaria, no cambia. No cambia. Yo creo que tenemos el enorme potencial de los educadores y el enorme potencial de las familias. Realmente cuando se hace trabajo de campo en términos cualitativos, los datos que ves en el gráfico de ese 120%, después lo constatás cuando hablas con las familias. Claro. Y es tal cual como vos decís, familias, por ejemplo, familias, hace unos años, las familias que vivían en la ribera del Riachuelo, que después se fueron y ahora volvieron, nosotros hicimos un trabajo con Mariana Gómez Schettini hace muchos años, y la verdad que era increíble, porque esos son los que están en el margen final del sistema, viviendo en la ribera, un río completamente contaminado, y eran familias con una enorme capacidad de vislumbrar la importancia que tenía la educación para sus hijos. En Brasil, hasta hace 5 o 6, hasta Lula, el Banco Mundial te construyó una escuela secundaria al lado de la favela, eso lo vi yo, y la escuela estaba vacía, porque los chicos no iban, ahora van mucho más. No iban. En la Argentina vos ponés una escuela al lado de la villa y se te llena al día siguiente, porque hay una enorme capacidad para entender la importancia que tiene la educación. Entonces, por eso digo, hay un potencial, y eso para mí es el punto optimista, por lo menos en donde yo veo optimista, pero ese potencial, convengamos que también se puede perder si no hacemos algo pronto. Ojalá construyamos desde ahí. Mariano, Daniel, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.